El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con Gerson Ramírez. Los emprendedores no se detienen. Mientras el mundo del emprendimiento sigue girando, nosotros seguiremos entregando toda la información que necesitas para llevar tus proyectos al más alto nivel. Comparte nuestros episodios con tus amigos y equipo de trabajo, dando clic en el icono de Share en escuchandoando.com. Escuchandoando.com está al aire. Escuchandoando.com. Un mundo imaginado desde la hermandad del agua es definitivamente un mundo muy diferente al que nos muestra la historia de nuestro paso por el tiempo. ¿Dónde habrá nacido el agua que nos dio la vida y que hoy hace su viaje con nosotros y dentro de nosotros? Si nos permitimos ver la realidad desde este cristal, nuestra historia como humanidad, nuestra existencia se torna de un color más luminoso y adquiere un nuevo sentido, mucho mejor, en el cual los interrogantes como espacios de reflexión y emociones se multiplican, ofreciéndonos a la vez respuestas más generosas, al abrirnos las puertas de la comunidad del agua. ¿Extranjero de qué podría ser? Cuando cada quien es consciente de venir de una mayor parte que es tan universal como lo es el agua. ¿Qué pasó con las fronteras? Esas que las nubes cruzaban sin documentación alguna, seguidas de las aves. Desde esta mirada, la ecología no es sino la biografía desconocida y oculta del árbol genealógico de todas las formas del agua. Ese nexo transparente desde donde podemos comprender que todas las vidas son nuestra vida. Al reflexionar sobre los caminos y presencia del agua en su vínculo infinito con todas las formas de vida, podemos escuchar y entender por fin lo que nos venían diciendo los antiguos sabios de los pueblos originarios, sobre el hecho que desde siempre hemos sido hermanos de los árboles y de los pájaros que pueblan, de la lluvia y de las nubes que les dan de beber a la tierra. Para lograr crear y hacer realidad en los entornos educacionales una educación para la vida, es fundamental haber comprendido con nuestra razón y nuestra emoción que somos una sola raza, que nuestro hogar es el mismo para todos, la tierra entera, que somos un solo pueblo de infinitos rostros, con un idioma universal para reconocernos, el lenguaje sin fronteras de la sonrisa y el llanto. En un mundo que lo tiene todo, pareciéramos estar condenados a no tener lo más básico, solo
depende de nosotros. I'll start with water. I need to have a shower. I would kill for a glass of water to start, please. Hace pocos días se celebraba el Día del Agua. Sin embargo, es más un saludo a la bandera que realmente un momento en el cual las personas se hayan dispuesto a aprender y a entender cómo funciona tal vez la unidad más importante sobre el planeta y de la que todos dependemos. Como muchas cosas que tenemos aparentemente de sobra, las obviamos. Y es triste porque gracias al agua estamos sobre la tierra. Podríamos vivir sin amor, pero nadie podría vivir sin agua. Vamos a comenzar diciendo que la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Definitivamente uno de los negocios más importantes que ha existido y que viene cada vez con más fuerza es el negocio del agua, pero haciéndolo responsable y sosteniblemente, porque si no va a pasar lo que van a entender en este especial en el que vamos a conocer un poco más sobre este preciado líquido. ¿Quiénes no han comprado agua embotellada? Yo creo que toda la gente que nos escucha alguna vez o muchas ha tenido una botella de agua en sus manos. Pues vamos a ver de dónde viene, qué es lo que tienen dentro de esa botella y para dónde va esta historia del agua. Pero para entenderla, para entender cómo funciona el tema del agua, primero vamos a repasar un poquito el ciclo del agua. Aprendimos acerca del ciclo del agua, donde el agua del océano se evapora para formar las nubes, las cuales se mueven sobre la tierra y terminan depositándose como agua fresca, ya sea por la lluvia o por la nieve, y la precipitación es absorbida y preservada bajo la tierra o fluye hacia los ríos, los cuales eventualmente desbordan sobre el océano. Estos ríos son considerados el sistema circulatorio de nuestro planeta, ya que proveen un hábitat vital para la vida acuática. Lo que hacen los ríos es mover nutrientes y arena río abajo para rellenar humedales y obviamente las playas. Eso fue lo que nos enseñaron. Se demoraron bastantes meses cobrándonos pensión por aprender a ese ciclo del agua. Pero hay otra historia que probablemente no conocemos. Antes que el agua llegue a nuestro hogar, suele viajar durante cientos de kilómetros. Todo esto a través de canales y tuberías que provienen de montañas y ríos. Una vez terminamos de usarla, va a salir hacia el océano totalmente contaminada y en buena parte desperdiciada o mal usada. Podríamos decir que ese ciclo del agua que algún día nos enseñaron ahora se convirtió en el ciclo de la polución. Las civilizaciones crecieron en riberas alrededor del mundo, todos cerca y buscando fuentes naturales de agua, a fin de poder sobrevivir y de tener agua para sus cultivos. Sin embargo, al pasar el tiempo, cada vez más agua era necesaria para sostener una población, ya que crecía la población y crecían los cultivos agrícolas. El problema comenzó cuando los ríos empezaron a ser represados y desviados para irrigar los campos donde cultivaban los alimentos los seres humanos. Si la naturaleza en su sabia inteligencia decidió que el recorrido de los ríos era el que siempre ha sido, y recordemos que los ríos son como las venas de nuestro cuerpo, a razón de que el hombre empezó a cambiar estos cauces, ¿qué tanto podría afectar el planeta que el hombre deliberadamente coja las venas del planeta y las empiece a cambiar de curso? Evidentemente, alguna consecuencia tiene que traer el represar el agua y no dejar que siga su cauce, o que gran parte del agua que iba termine siendo solo una pequeña cantidad la que continuaría por estos cauces. En una condición normal, el agua de lluvia es absorbida en el suelo, llenando espacios en la tierra y en las piedras, con una reserva subterránea de agua que se llama acuífero. No contentos con haber desviado el agua para los cultivos y para el desperdicio, resulta que más abajo, en los otros lugares donde no se habían quedado con agua, los hombres empezaron a descubrir que debajo de ellos estaban estos acuíferos de los que estoy hablando. Lugares donde inteligentemente el planeta guardaba grandes reservas de agua. ¿Qué hicieron? Sí, los perforaron. Y comenzó la moda de construir pozos donde estaría el agua para absorberla y seguirla utilizando. De esta manera, al empezar a chupar el agua que está en los acuíferos, evidentemente hubo una influencia en la cantidad de agua que también
venía en los ríos, o la poca que venía en los ríos, la poca que quedaba de la que ya habían represado más arriba. En otras palabras, es como sacarle sangre a un paciente y sacarle, pero no volvérsela a inyectar. Y la poca que le inyectamos, la inyectamos polucionada. En gran parte, sucede con el agua como sucede con casi todos los problemas de la humanidad. Sencillo, nos hemos reproducido a un nivel no controlado, como los conejos. En muchas culturas incluso se cree que si no tiene un hijo la mujer, no sirve. Entonces pareciera que hubiera una carrera o una competencia por quien tuviera más hijos. Y esta sobrepoblación ha cargado el planeta a niveles totalmente insostenibles. En la mayoría de lugares en el planeta, la población humana ha crecido a niveles que ha sobrepasado la capacidad de suministro de agua de los lagos y de los ríos. Y es ahí donde en vez de haber una solución, lo que hay es un problema mayor. Porque después de haber hecho todo lo que ya hicimos, ahora la solución es importar agua. Esa importación de agua causa otra cantidad de problemas enormes y otra cantidad de gastos importantes, no solo a nivel económico, sino como tal para el planeta. El transporte en botellas, por ejemplo. Las emisiones de CO2 en el transporte del agua. El gasto energético produciendo y recolectando el agua. Y evidentemente de donde se toma esa agua que fue transportada no son lugares donde haya agua de manera infinita. También empiezan a mermarse las capacidades de producción. Con toda esta tormenta perfecta que se ha armado, pues damos la bienvenida a la era de la crisis mundial del agua. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wij zijn op escuchandoando.com. U vindt ons op iTunes, Spotify, Deezer of uw favoriete platform. Geniet ervan. Es tal el nivel de crisis del agua que 1 de cada 4 ríos que hay no desemboca en el océano. La agricultura, por ejemplo, representa más del 70% del uso de agua en todo el planeta. Y las prácticas que se utilizan son absolutamente irresponsables y han traído consecuencias trágicas al permitir que los agricultores rieguen en exceso, ya que gran parte del agua utilizada en la irrigación es absorbida por el suelo y el resto vuelve al río de donde la tomaron, pero llevando consigo cualquier cantidad de veneno, como es todos los que tienen apellido SIDA, entre ellos los herbicidas, fertilizantes, pesticidas mortales y químicos que ayudan a aumentar la cantidad de comida que producimos, pero a largo plazo son peligrosos para la tierra, para los peces, para la flora, para la fauna y para su barriga y mi barriga. ¿Se acuerdan de los acuíferos? Pues parte de esa agua, al sumergirse en la tierra, termina integrándose con los acuíferos y llenándolos de todos estos males que terminan en nuestro cuerpo. Una de las soluciones que tenía la madre naturaleza para este tipo de situaciones eran los humedales. Sin embargo, en los 80s no se conocía lo que eran los humedales, ni en los 70, ni en los 90. E incluso ahora mucha gente no tiene ni idea qué ni para qué es un humedal. Pues como muchas de las cosas que toma el hombre, decidieron acabar con los humedales. ¿Para qué? Supuestamente para hacer parques de recreación, para construir más viviendas. Todo porque no sabíamos que los humedales son los filtros naturales de los ecosistemas que eliminan la contaminación y reducen el daño en las inundaciones y ayudan a que la tierra se mejore y que el agua sea filtrada y limpiada a través de sus plantas, las plantas fitorremediadoras. Hay casos que dan vergüenza, donde por ejemplo se ha pavimentado encima de los humedales naturales. Estoy seguro que vivan donde vivan ustedes, si buscan van a encontrar un ejemplo de un humedal que fue acabado por el hombre. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, más del 50% de los humedales que hay en la costa han venido desapareciendo. Lugares como Luisiana, por ejemplo, donde las costas ya son totalmente vulnerables, gracias a que los encargados del desarrollo de este tipo de poblaciones no tuvieron en cuenta la protección de los humedales. Eso de lo que el hombre se jacta tanto como es el desarrollo urbano, lo único que ha hecho, dentro de otros grandes males, ha sido reducir los suministros de agua. ¿Por qué? Porque las áreas pavimentadas transportan la lluvia hacia los ríos y el océano y muy poca agua es absorbida para restablecer los acuíferos. Entonces, a medida que el agua y la demanda del agua aumenta, disminuyen las conservas de agua en este tipo
de orificios. Por ejemplo, en Estados Unidos, y nombro Estados Unidos no porque sea el país donde más contaminan precisamente, sino porque es que es el único que mide, o de los pocos que miden. Entonces, puedo sacar de ahí las mediciones, pero esto es algo que ocurre en todo el mundo. En Estados Unidos, decía yo, se consumen 4 veces más el agua que podrían llegar a consumir de acuerdo a las reservas que hay en los acuíferos. Ahora muchos dirán, bueno, pero se reemplaza con agua del mar. Resulta que a nivel biológico hay un balance que es perfecto entre el agua del mar, el agua salada y el agua dulce. A medida que chupamos agua del acuífero, sí, la reemplaza el agua salada, pero se pierde ese delicado balance. Y lo que hace el agua salada es acabar con el acuífero. Ojo, no he hablado ni de cambio climático, ni he hablado del desorden de lluvias que hay a nivel mundial, ni he hablado del cambio en los niveles del mar, que son 3 cosas tan nefastas como la crisis de agua que tenemos. Pero volvamos al tema del desarrollo urbano y cómo el agua venía cayendo y venía siendo absorbida por los acuíferos y ya no gracias a las carreteras, a los techos, a los cauces artificiales que hacemos supuestamente para llevar el agüita al río. Lo que logramos con eso, pues simplemente que se desbordaran los ríos o que ocurrieran fenómenos como los de Barranquilla, Colombia, donde los arroyos llegan a un nivel insostenible. Y adivinen cuál fue la solución. A alguien se le ocurrió que lo que se podía hacer era empezar a pavimentar los arroyos y los ríos para detener los efectos de la erosión y crear canales de cemento que desvían el agua aún más lejos de lo que podría llegar a la tierra. Mucho de esto tiene que ver con el magnífico desarrollo de las alcantarillas, esos sistemas tradicionales donde se recoge toda el agua sucia y toda la porquería de la casa y es llevada a ser centralizada a una planta de tratamiento donde supuestamente se trata y luego se desecha en el océano o en los lagos y en los arroyos. Entonces aparentemente esa era una solución hasta que se empezó a medir la cantidad de energía eléctrica que gastaban estas plantas de tratamiento. Sumado a la carga energética y el gasto que hay para estas plantas de tratamiento, está el hecho de que estamos entregándole al océano agua que aún es bastante polucionada. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento no son perfectas. Y ustedes dirán, ¿tanta energía gasta una planta? Sí. Por ejemplo, en California, el 20% del total del consumo de energía, el 20% del total de consumo de energía se gasta tratando y transportando el agua. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se le ocurrió a alguien, no, pues simplemente empecemos a desalinizar el agua. Cojamos mucha del agua que hay en el mar y montemos plantas desalinizadoras. Entonces, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, la moda es montar la planta desalinizadora para poder proveer de agua a la gente. ¿Y miraron cuánta energía se iba a consumir? Pues la cantidad de energía que utiliza una planta desalinizadora es mayor incluso que la cantidad de energía que se gastara transportando agua dulce. Pero no solo se consume energía, además de eso se destruye la vida marina. Y para completar, apenas la mitad del agua que se desaliniza es potable. Entonces hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para chupar y chupar y chupar agua de todas partes, de ríos, de lagos, de ciénagas. Ahora nos vamos para el mar a chupar el agua del mar para desalinizarla, dañar el ecosistema, acabar con vida marina y gastar cualquier cantidad de energía en este proceso. Ahí tienen pues el ciclo del agua que nos lo habían enseñado con muñequitos en el colegio y con florecitas. Resulta que no es un ciclo de tanta felicidad, es un ciclo de desorden mental a causa de la sobrepoblación y de la manera irresponsable en la que utilizamos el líquido que nos dio la vida. Y como todo gran problema, pues hay grandes soluciones. La primera es dejar de tener tantos hijos. Como eso difícilmente va a pasar porque a los gobiernos no les conviene, a los gobiernos les conviene como negocio que la gente tenga muchos hijos, así no tenga con qué darles de comer. Entonces, mientras tanto, podremos por lo menos tratar de mitigar un poco esta contaminación y tratar de mitigar el daño que le estamos haciendo al planeta con el excesivo consumo de agua, reciclando, reduciendo y reusando. Esas son las palabras clave. Y eso lo podemos hacer cada uno desde su casa y desde su modo de vida. Reutilizar, reciclar y reducir.
Me causa gracia, por ejemplo, como en la mayoría de países al sistema de administración de agua se le conoce como sistema de suministro de agua, a la empresa que se encarga de esto, los que dan el agua. O sea, el enfoque es dar y dar y dar, pero no enseñar a ni administrar algo que sea el reciclaje, el reuso y la reducción del agua. Entonces, si tenemos la oportunidad, que es excepcional, de transformar la manera en la que administramos el agua, qué bueno comenzar desde ya, desde nuestras casas, desde nuestra manera de vivir y desde nuestra manera de cuestionarnos cada vez que tenemos contacto con el preciado líquido. Entonces, transformemos el problema en solución y hagámonos partícipes. Además, como negocio es excelente porque podemos ganar mucho dinero si entramos en estos negocios que son llenos de sostenibilidad y solucionando problemas que tiene el planeta. Uno de esos negocios es el agua de consumo humano y la manera en la que se transporta y se utiliza. Pero para entender en dónde está el negocio y qué oportunidades hay con un ejemplo claro que vamos a ver más adelante, pues primero entendamos cómo es que funcionaba o funciona hasta el día de hoy y cuál es la historia del negocio del agua embotellada. Nosotros, por ejemplo, estando en una ciudad capital, ¿de dónde preferiríamos tomar el agua? ¿De la llave o de una botella de agua con marca, no sé, por ejemplo, traída de los Alpes suizos? Pues obviamente la mayoría de gente se inclinaría por el agua de botella porque supuestamente es más limpia, ¿no? Pero ¿de dónde vino esa creencia de que el agua de la botella era más limpia que la del chorro? Pues el miedo que nos imprimieron. El agua embotellada llega a costar 1.000 o 2.000 veces más que el agua de chorro. Entonces alguien tiene que estar ganando ahí y bastante dinero. Incluso si para ganar tenían que meternos miedo de que el agua de chorro nos hacía daño, créanme, no iban a dudar en hacerlo. De otra manera, ¿quién estaría tan loco como para pagar 2.000 veces más el precio de un producto? Que además lo tiene a la mano. O sea, cuando usted tiene una botella de agua a la mano, estoy seguro que está a menos de 100 metros, la mayoría de las veces, de tener agua de chorro. Entonces, siendo tan buen negocio, pues ahí viene la mano negra a la que se le ocurre o decirle a usted que el agua de chorro es mala, o en algunos casos, peor todavía, dañar el agua del chorro para que usted se vea obligado a tomar agua en botella. Por ganarse 2.000 veces el precio del costo, estoy seguro que hay gente capaz de eso y mucho más. Ahora, eso sin contar el tema del fenómeno de la demanda manufacturada para hacer las botellas. Recordemos que para poder vender agua se necesita plástico. Why are you stupid? Why are you carrying shameful polluting plastic bottles? Don't you know you're hurting Mother Earth? Mother Earth has given us so much. The birds, the bees, the ocean, Matthew McConaughey, peanuts. Why would you destroy all this? Y para que las empresas crezcan cada día necesitan vender más. Entonces, si cada día necesitan vender más, las empresas embotelladoras de agua pues cada día necesitan hacer más plástico. En la medida en la que hacen más plástico para crecer, pues más se va dañando y degradando el planeta. Resulta que hasta hace unos años no era un objetivo principal el agua porque existían las gaseosas. Hoy todavía existen, pero ya la gente se está dando cuenta que son un veneno por su azúcar. Entonces las compañías gaseosas empezaron a voltear el negocio y a darse cuenta que el negocio está en bebidas saludables como el agua. Y eso es lo que venden hoy día, agua, y es su principal objetivo para ganar dinero. Oiga, qué bueno los podcasts, haciendo un paréntesis, porque podemos tocar temas como este que estoy seguro que si trabajara en una radio tradicional no me lo permitirían. Adivinen por qué. Cierro paréntesis. ¿Quién iba a creer en los 80 y en los 90 o a principios de los 90 que la gente iba a comprar agua si el agua era gratis? Entonces, si tienes una empresa en la que manejas una demanda manufacturada, que ese será un tema especial de otro episodio, el de las demandas manufacturadas, y la gente empieza a darse cuenta que lo que vendes es malo para la salud, llámese gaseosa, pues dices, bueno, entonces ¿qué vendo? Vendo algo que no sea tan malo, o sea, agua. Pero si la gente no compra tu producto por el hecho de que lo encuentran gratis en otra fuente, llámese la canilla o el chorro del agua, ¿qué haces? Sí, los asustas. Entonces
La compañía Fiji, por ejemplo, ¿qué hizo? Pues empezó a hacer publicidad negativa sobre el agua de la canilla, sobre el agua del chorro, diciendo que era un agua mala. ¿Adivinen para qué? Sí, para poder vender el agua Fiji. Estoy poniendo un solo ejemplo de una sola marca de agua. La predicción por parte de los ejecutivos pues era muy fácil. El agua de consumo va a ser nuestro negocio y el agua del chorro simplemente va a ser usada o para lavar o para tomar un duchazo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues fácil, tomemos una botella, pongámosle una etiqueta bonita, dibujemos montañas, Alpes suizos y empecemos a vender agua. Eso es lo que uno ve, ¿no? Realmente dentro de la botella el agua que viene no es agua de los Alpes suizos. En una buena porción es agua del chorro de la llave. Es muy parecido a cuando uno va a comprar miel en un supermercado y llega y encuentra una abejita gigante en la foto del sticker de la botella y dice, ya me llevo mi tarro de miel, y cuando llega a la casa con más tiempo lee la etiqueta completa y dice es jarabe de miel o syrup. Es decir, no es miel. El hecho de que tenga la abejita pintada no quiere decir que sea miel. El hecho de que tenga los Alpes suizos pintados no quiere decir que venga el agua de Suiza. Por ejemplo, Dasani, por ejemplo, Aquafina. Estas empresas, muchas venden agua desde el chorro y usted se la toma como si viniera de los Alpes suizos. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Ahora, que ganen plata, pues si la gente en su ignorancia quiere comprar y regalarle la plata a las empresas por venderles agua embotellada, digamos que se puede hacer. Pero lo grave realmente, lo preocupante, donde ya hay que hacer algo, es que el problema por ese negocio es que se está dañando el planeta en el ciclo de producción de esa agua. O sea, el daño es enorme, es impactante, y no es solo para nosotros, sino para los seres humanos que van a quedar aquí dentro de 80, 100 años, cuando usted y yo ya no estemos. Van a quedar sus hijos, los hijos de sus hijos, y ellos son los que van a vivir la consecuencia de la medio embarrada que estamos haciendo hoy con el planeta, incluido un ciclo de producción totalmente contaminante y dejando una huella que no va a ser fácil de reparar a futuro. Entonces se gasta una cantidad de energía, se daña el planeta para que usted tenga una botella de agua en la mano, se la consume en 2 minutos y a los 2 minutos ya la tira. O sea que el ciclo de vida del producto no tiene ningún sentido, es algo que no dura ni 2 minutos. Sin embargo, ¿cuánto nos gastamos para transportarlo y para llevarlo hasta nosotros? Imagínense la carga para el planeta a nivel de eliminación de residuos, teniendo en cuenta esos ciclos de vida de los productos. Entonces aquí me van a decir, no, pues eso lo reciclan. Sí, ¿sabe cuánto? El 20%. El 20%, el otro 80% lo queman. Lo queman o lo almacenan en grandes huecos y ya. Y el 20% es apenas lo que vienen reciclando. De ese 80%, una buena parte es quemada, generando polución tóxica, y la otra es almacenada en grandes huecos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces uno ignorantemente dice, no, yo sí reciclo, yo separo los elementos plásticos y los reciclo, ¿sí? ¿Y para dónde van? ¿Para dónde van lo que usted recicló? Usted no tiene contacto ni tiene control de lo que puso en la bolsa del supuesto reciclaje. ¿Hacia dónde irá? Por ejemplo, en el caso de California, que como les decía hace un momento, es algo a lo que se le ha hecho seguimiento. De lo otro no puedo hablar porque no hay un seguimiento, pero en el caso de California, Estados Unidos, un país del primer mundo, las botellas en buena parte iban para la India, hasta la India, sí, hasta la India. Las botellas en las que tomaron agua los californianos, y allí terminan en una montaña de basura, donde supuestamente si se hiciera la reciclada que era, pues esas botellas se convertirían en nuevas botellas. Sin embargo, eso no es así. Una parte de las botellas se utiliza para hacer productos plásticos de menor calidad, pero solo una parte. La otra parte se convierte en física basura. Es decir, que viajan desde California hasta la India
para tirarle la basura a la gente en la India. Esas deberían de ser las verdaderas montañas que deberían aparecer en las etiquetas y no las de los Alpes suizos. Ahí tienen en resumen lo que es la demanda manufacturada. Primero asustarnos con el chorro del agua, luego seducirnos con las etiquetas con los Alpes suizos y luego engañarnos con las montañas de basura que terminan en la India. Ahora entendemos por qué como negocio quieren que pensemos que el agua de chorro es agua contaminada, aunque a veces tienen razón, es contaminada por las mismas fábricas de botellas de agua de plástico. Lo primero que podemos hacer es averiguar en nuestra localidad qué tan potable o no es el agua que tenemos, pero averiguar seriamente con autoridades serias y con laboratorios serios que nos digan si sí o no puedo consumir el agua de chorro, para saber si definitivamente la descarto como agua de consumo humano. Eso es algo que todo ser humano debería estar en la obligación de averiguar. Lo siguiente es, si no puedo consumir agua de chorro, entonces cargar mi botella, pero mi botella, no estar cambiando de botella constantemente y tirando, sino utilizando la misma botella durante mucho tiempo. Conozco casos de personas que andan con su botella de agua y es esa misma durante 6 meses. Eso no tiene nada de malo mientras la esté limpiando eventualmente, pero lo que está llevando ahí es agua. Esa es una manera inteligente de actuar y más que inteligente, responsable con nuestra casa. Hay lugares donde supuestamente no se puede consumir el agua porque no es agua potable, ciudades. ¿Y por qué no es potable? Porque no han hecho los tratamientos ideales para que sea potable. ¿Por qué no los hacen? Supuestamente porque no tienen plata. Sin embargo, la plata, el dinero, sí se va para recoger botellas en ese ciclo destructivo que dejamos a nuestro paso. Entonces plata sí hay, lo que pasa es que está mal distribuida. Ahora, si la plata que gastamos comprando agua embotellada se invirtiera en mejorar los métodos de tratamiento del agua en la localidad que estoy para convertirla en agua potable, ¿no sería lo lógico? Es decir, la inversión en infraestructura para manejar el agua y que sea pública y que sea un derecho que nos llegue a todos debería de ser el primer gasto que hiciera el ser humano por encima de cualquier otro. Y así no tendríamos que estar comprando agüita embotellada. Otra ventaja sería que preveniríamos la polución. Por ejemplo, si exigiéramos por norma que cada tantas calles haya una fuente de agua potable pública, eso sería un aporte interesante para que no destruyamos el planeta y no entremos en este ciclo destructivo que no tiene ningún sentido. Es absurdo, por ejemplo, que en un colegio se venda agua embotellada. O sea, no tiene sentido cuando perfectamente podría haber un suministro de agua potable dedicado para ese sitio y costaría muchísimo menos dinero de lo que cuesta estar pagando agua embotellada en un lapso, digamos, de 6 meses. Pero lo más importante, amables oyentes, es que veamos esto como una oportunidad, un chance en el cual podemos ayudar a mejorar el planeta y con algo de innovación empezar a ganar dinero y hacer empresa de una manera responsable y sostenible. Apoyar una agricultura sostenible, apoyar la creación de humedales, apoyar las nuevas maneras de vender agua. El refill, que ni siquiera lo sé decir en español porque no hay la cultura como tal, que vendría siendo el retanqueo de las botellas. Ese tipo de iniciativas están a nuestra mano y las podemos tomar desde ya. Estoy seguro que llegará el día en el que si todos nos ponemos las pilas, y si no nos las ponemos también, tomar agua embotellada va a ser tan reprochable como ver a una mujer embarazada fumando. Entonces, así como no acaban los problemas, tampoco se van a acabar las soluciones, y soluciones es lo que tenemos. Pensemos en mecanismos innovadores que nos permitan llegar a recuperar nuestros efluentes, a recuperar nuestras fuentes de agua, administrarla mejor, y sigamos el ejemplo de muchas empresas que hoy, sobre todo en manos de gente joven, se dedican a seguir este camino. Por ejemplo, es el caso de Ari Johnson. Ari Johnson es un islandés que se inventó una botella hecha de algas. Entonces,
Es una botella totalmente sostenible, biodegradable, y esa botella va a ser la portada de este podcast para que le rindamos un homenaje a la innovación llamada agar-agar. Es una sustancia gelatinosa que viene del mundo marino, casi que de los desechos marinos, más conocido como polisacárido, y se obtiene de la pared celular de varias especies de algas. Entonces tiene un color característico, hasta bonito, es como lechoso. Y lo que él hace es botellas en las cuales viene el agua, y ahorita está ganándose una cantidad de dinero impresionante. Algo interesante es que ese agar fue descubierto de una manera insólita, porque se notó cuando alguien dejó una sopa a enfriar. Eso ocurrió en Japón, y al enfriarse la sopa se solidificó. Entonces de ahí se creó esa membrana que ahora este señor le da la forma de botella, y ahí es donde empaca el líquido. Se la toma y luego se convierte como si fuera en una hoja vieja. O sea, ya cuando se desecha termina siendo como una especie de hoja vieja que es totalmente biodegradable y no le hace daño al planeta. Cultivar esa alga es muy fácil, no es una tarea compleja. Y él está haciendo esto, o sea, en este momento ya está ganando muchísimo dinero, pero él está haciendo eso, no lo está haciendo pensando en ganar dinero, sino en innovar, y el conocimiento está abierto para que cualquiera que quiera entrar en ese tipo de negocio, investigando un poco, pues lo pueda hacer. Es un agente solidificante que se crían los microorganismos, y que nos permite ahora tener botellas que no son en plástico, sino en algas. Lo curioso es que al que le ocurrió lo de la sopa, que es Robert Koch, él no fue el artífice. A él se le enfrió la sopa, pero a quien se le ocurrió mejor hacer esta transformación fue a Fanny, su esposa. Ella fue la idea de usar el agar en un laboratorio, y luego apareció ya en la necesidad de el dueño del proyecto, de Ari, de empezar a utilizarla como una botella de agua. Hay muchos ejemplos más. El de Ken Surit, por ejemplo, el creador del Drinkable Book, el libro que se toma, sería la traducción. Ese Drinkable Book es un libro que lo dan en los colegios y lo dan en las poblaciones donde el agua no es potable. Entonces usted lo abre, le arranca una página, y cada página de esas representa un filtro que mata el 99% de las nanopartículas y de las bacterias. Yo le arranco la página del libro. El libro tiene además unos mensajes supremamente bonitos sobre el agua, sobre la vida. Entonces arranco la hoja del libro, abro el grifo, pongo la hoja, el agua pasa la hoja, y al pasar la hoja es como si estuviera pasando un filtro. Lleno mi botella, me sale agua totalmente potable. Ahí está pues la invitación. No tienen que ser genios, solamente quererlo y tener voluntad para pensar de qué manera, con creatividad e innovación, podemos entrar en esta onda de cuidar el agua y cuidarnos a nosotros y a la raza humana y al planeta. Se dice en algunas culturas que nosotros somos extraterrestres y que llegamos aquí al planeta Tierra a través del agua, porque de hecho venimos del agua biológicamente hablando. Pero el agua no estaba en el planeta, el agua llegó a través de un meteorito o algo similar. Algo o alguien la puso acá, y ahí llegamos nosotros. El agua que hay sobre la Tierra es la misma desde el nacimiento de nuestro planeta. Desde ese entonces en la Tierra no se ha creado más agua ni se ha perdido más agua. Ni una sola gota de agua es nueva. Les habló Gerson Ramírez. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir: escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.